La Revolución de 1810 fue un acontecimiento que, visto desde una perspectiva histórica, parece inevitable. Las cosas ocurrieron de tal manera que un suceso semejante en esta parte de América era casi necesario. Inglaterra y España estaban enfrentadas desde fines del siglo XVIII y en guerra desde 1804. Por influjo de Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV y favorito de la reina María Luisa, España apoyó a Napoleón, que también estaba en guerra contra Inglaterra. Sin embargo, cuando las tropas napoleónicas atravesaron territorio español para atacar a Portugal, muchos españoles pensaron que Godoy exageraba. Napoleón quería doblegar la economía inglesa, bloqueando su capacidad de comerciar a través de un acuerdo entre los países continentales. El acuerdo, por supuesto, era forzoso. Mientras tanto, cuando los españoles se pronunciaron contra Manuel Godoy y Carlos IV, tuvo que abdicar. Napoleón forzó al nuevo rey, Fernando VII, a devolver el trono a su padre, Carlos, y a éste, a su vez, cedérselo a Napoleón, que lo entregó a su hermano José Bonaparte. Fernando VII fue confirmado en Valencay. En pocos días, España vio caducar la dinastía Borbón y surgió otra, la Bonaparte, plebeya y usurpadora. Las juntas del interior de la península intentaron entonces organizar una resistencia, pero fueron vencidas. Solo resistió Sevilla. En el Río de la Plata, la fidelidad de los Borbones llevaba a desconfiar de Liniers, que ya no esperaba su confirmación como virrey, porque tenía origen francés. Incluso en Montevideo surgió una oposición muy importante. En ese momento, la Junta de Sevilla envió como nuevo virrey a un marino español, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Unos meses después, la noticia de la caída de Andalucía, última resistencia en la península, en manos de los bonapartistas, causó conmoción entre los criollos y se desencadenaron los hechos de mayo. El Cabildo de Buenos Aires convocó a una reunión para que el pueblo se exprese libremente. Allí confluyeron varios sectores con ideas diferentes. Algunos pensaban que había llegado el momento de pensar en la independencia. Otros creían que lo más conveniente era formar una junta y esperar. Es que un siglo antes, en ocasión de la guerra española por la sucesión entre las Austrias y los Borbones, las colonias americanas habían quedado 15 años a la espera de reconocer un nuevo rey, y sin mayores problemas. El caso es que, con el respaldo ganado durante la reacción ante las invasiones inglesas, y con el argumento de que Buenos Aires operaba como hermana mayor entre las ciudades del virreinato, los porteños lideraron la sustitución del virrey por una junta el 22 de mayo de 1810. Otro argumento revolucionario fue el de la soberanía popular. Que los gobernados pudieran elegir a sus gobernadores era una doctrina explosiva. Hasta ese momento era natural admitir la legitimidad de la autoridad real, pero al estar el rey cautivo, ¿cómo resolver la situación? Los criollos impusieron su criterio con la misma presteza con que habían organizado las milicias que todavía los respaldaba, y con el mismo ímpetu enviaron expediciones al interior para transmitir las noticias y llamar a reafirmar lo actuado. En algunas ciudades había recelos con Buenos Aires. En Córdoba surgió una contrarrevolución presidida por Liniers, que concluyó con su fusilamiento y el de los otros implicados. En Mendoza y Salta hubo bastantes objeciones, pero la mayor resistencia se dio en Montevideo, el Paraguay y el Alto Perú. Hubo que realizar campañas militares que con distinta suerte sostuvieron la situación hasta que San Martín orientó las campañas decididamente. La estrategia del Libertador abarcaba dos objetivos. Uno era la formación de un ejército regular, entrenado con rigor, capaz de llevar adelante una campaña basada en estrategias y tácticas modernas, tal como había aprendido en Europa. El otro aspecto de su plan
era buscar una nueva vía para llegar al virreinato del Perú y derrotar a los ejércitos realistas. Hasta entonces, los ejércitos patriotas eran indisciplinados y poco aptos para enfrentar a los realistas. Así se perdió el Alto Perú. Esta situación llevó a San Martín y a los militares que llegaron de Europa a trazar planes innovadores para independizar al continente de la opresión española. La invasión de Chile sería el primer paso. Con la llegada del ejército libertador, Chile se rebelaría contra el dominio español y luego se atacaría por mar a Lima y así aislar a las fuerzas españolas en el Perú. Tras las batallas de Chacabuco y Maipú, y con el apoyo del partido de O'Higgins, Chile declaró su independencia. Conseguido este primer objetivo, San Martín comenzó una campaña de hostigamiento por mar a las fuerzas realistas en el Perú, forzando su retirada hacia el interior. Los españoles resistieron hasta que fueron derrotados definitivamente por los ejércitos bolivarianos en Ayacucho. La formación del Ejército Libertador, dotado de moderno armamento y disciplinado en tácticas de guerra modernas, fue un hecho asombroso, si tenemos en cuenta la realidad de la época. Las Provincias Unidas contaban con su población escasa y tanto su situación política como su economía estaban en crisis. La declaración de la independencia y el esforzado apoyo de Pueyrredón cimentaron el ánimo de triunfo en los patriotas y en el grupo de militares europeos comandados por San Martín.